A ver, nos pasamos el día escuchando cosas como el mejor café de la ciudad, o que 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan. Pero ¿cómo sabemos qué es verdad y qué es puro marketing? Bueno, pues hoy vamos a desvelar una de las herramientas más potentes de la estadística para convertirnos en auténticos detectives de datos. Vamos a aprender a separar los hechos de la ficción. Imaginaos la escena. La nueva cafetería de la universidad va por ahí diciendo que al 80% de los estudiantes les flipa su nuevo café. Es una afirmación cuanto menos atrevida. Podríamos simplemente creérnoslo. O, ya que estamos aquí, podríamos poner esa afirmación a prueba. Y no, tranquilos, que para esto no hace falta ser un genio de las mates ni nada por el estilo. La estadística, en realidad, nos da un método como una especie de receta para investigar este tipo de afirmaciones y llegar a una conclusión que se base en pruebas. Venga, vamos a meternos en faena. Todo buen detective que se precie necesita su kit de herramientas, ¿no? Pues las nuestras no son lupas ni polvos para huellas dactilares, sino conceptos estadísticos que son clave y que vamos a desglosar ahora mismo. La joya de la corona de nuestro kit es la prueba de hipótesis. Dicho de una forma que se entienda, es un proceso formal para coger los datos que hemos recogido de un grupo pequeño, lo que llamamos la muestra, y usarlos para decidir si una afirmación sobre el grupo completo, la población, tiene sentido o no. En toda investigación hay dos protagonistas. Por un lado tenemos a la hipótesis nula, la H sub 0. Piensa en ella como el abogado del diablo, la idea de que aquí no pasa nada, todo sigue igual. En nuestro caso del café sería que la afirmación del 80% es cierta, es la versión aburrida. Y luego está la heroína, la hipótesis alternativa, la H sub 1, que es la idea que de verdad queremos probar. Por ejemplo, que la proporción real es distinta de ese 80%. Nuestro trabajo como detectives es ver si tenemos pruebas suficientes para desmontar al abogado del diablo y darle la razón a nuestra heroína. Vale, antes de empezar a buscar pistas, tenemos que decidir cómo de escépticos vamos a ser. Eso, en estadística, es el nivel de significación, o alfa. Normalmente se pone en un 5%. Es como trazar una línea en la arena. Si los resultados que encontramos son tan raros que solo pasarían por casualidad menos de un 5% de las veces, entonces decidimos que ahí pasa algo sospechoso y rechazamos la idea inicial, la hipótesis nula. Muy bien, ya tenemos los ingredientes. Ahora vamos a ver la receta, el paso a paso, para cocinar nuestra conclusión estadística. El procedimiento es como seguir una receta de cocina. Siempre es igual. Primero, presentamos a los sospechosos, H0 y H1. Segundo, elegimos la herramienta para medir, el estadístico de prueba. Tercero, fijamos nuestro umbral de escepticismo, el famoso alfa. Cuarto, dibujamos esa línea en la arena que separa lo normal de lo sospechoso. Quinto, hacemos los cálculos y vemos de qué lado cae nuestro resultado. Y por último, el sexto paso, que es el más importante de todos, interpretar qué narices significa todo esto en el mundo real. Llegó la hora de la verdad. Vamos a aplicar esta receta a nuestro caso del café de la uni y a ver si esa afirmación del 80% se mantiene en pie o se cae por su propio peso. Bueno, imaginemos que ya hemos hecho el trabajo de campo. Hemos preguntado a 100 estudiantes al azar. La cafetería dice que el 80% ama su café. Esa es nuestra hipótesis nula. Pero ojo, en nuestra encuesta solo 72 de 100 lo dicen, o sea, un 72%. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Esta diferencia entre nuestro 72% y su 80% es lo bastante grande como para decir que nos están contando una milonga? Estadísticamente hablando, claro. Para resolver esto, usamos esta fórmula que veis en pantalla, el estadístico de prueba Z. Se usa esta prueba porque estamos comparando proporciones y la muestra es grande. Y que nadie se asuste con la fórmula, que su trabajo es más simple de lo que parece. Básicamente convierte la diferencia que hemos encontrado, ese 8%, en una unidad de medida universal que nos dice cómo de raro o extremo es nuestro resultado del 72% en un mundo donde el 80% fuera la verdad absoluta. Metemos nuestros datos en la coctelera de la fórmula y, tachán, nos da un menos 2,0. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro resultado, ese 72%, está 2 desviaciones estándar por debajo de la afirmación del 80%. Pero a ver, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Es una distancia sospechosamente grande? Aquí es donde entra en juego nuestra línea en la arena. Recordad que nuestro nivel de escepticismo era del 5%. Esto divide todos los resultados posibles en dos zonas. Una zona segura del 95% en el centro, para los resultados normales y esperables, y dos pequeñas zonas de rechazo en los extremos, que suman ese 5%. Si nuestro resultado cae en esas zonas de los extremos, es tan improbable que tenemos que empezar a sospechar seriamente. ¿Y qué ha pasado? Pues que nuestro valor Z de menos 2,0 es lo suficientemente extremo como para caer justo dentro de una de esas zonas de rechazo. No es un resultado que esperaríamos ver por pura casualidad si la afirmación del 80% fuera cierta.
Así que, el veredicto del jurado estadístico es: tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Ojo, no podemos decir que sea 100% imposible, pero sí podemos afirmar que, basándonos en nuestra muestra, es muy improbable. Vamos, que parece que la popularidad del café ha sido un poquito exagerada. Pero esperad un segundo, que la historia no acaba aquí. Cuando rechazamos la hipótesis nula, casi siempre aparece un concepto muy famoso, pero también muy mal interpretado, el valor P. Y vamos a dedicarle un momento, porque entender esto bien es crucial. Esta cita de Alban Feinstein ya nos pone sobre aviso. El valor P, aunque está por todas partes, es un concepto bastante resbaladizo. Muchísima gente cree que lo entiende, pero la interpretación que se le suele dar es peligrosamente incorrecta. Aquí está el error garrafal que comete casi todo el mundo. Se suele pensar que un valor P de, por ejemplo, 0,04 significa que hay un 96% de probabilidad de tener razón y solo un 4% de equivocarse. Pues no. Lo que significa en realidad es mucho más retorcido. Quiere decir que si la cafetería de verdad tuviera razón y al 80% le gustase el café, la probabilidad de que nosotros por pura mala suerte hubiéramos cogido una muestra tan poco entusiasta sería de menos del 5%. ¿Se pilla la diferencia? No nos dice la probabilidad de que nosotros nos equivoquemos, sino lo raros que son nuestros datos. Y ahora agarraos, porque viene lo fuerte. Varios estudios han calculado que con un valor P justo en el límite en 0,05, la probabilidad real de que te estés equivocando y la hipótesis nula sea cierta es como mínimo del 23%, casi una de cada 4 veces. Esto nos enseña una lección de humildad. Un resultado estadísticamente significativo hay que cogerlo con pinzas. Bueno, y después de todo este viaje, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Cómo usamos este nuevo superpoder para que no nos la cuelen? Resumiendo, la prueba de hipótesis es una herramienta increíble para cuestionar el mundo con datos. Pero hay que recordar siempre que no prueba nada de forma definitiva. Simplemente nos dice si las pruebas que tenemos contradicen fuertemente la afirmación inicial. Y un valor P bajo es solo el principio de la conversación, no el final. Después hay que preguntarse si la diferencia encontrada es realmente importante en la práctica y sobre todo si otros estudios llegan a la misma conclusión. La próxima vez que leáis un titular, escuchéis una estadística en un anuncio o alguien haga una afirmación muy rotunda en clase, ya no tenéis que aceptarla sin más. Ahora tenéis las herramientas para empezar a preguntar, a investigar y a pensar de forma crítica. El mundo está lleno de datos, así que, ¿qué misterio vais a resolver?